Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra reunión del martes. Si todavía están por ahí trayendo un cafecito, su libreta de notas, vamos a hacer entonces, Ivoncita, por favor, la oración de bienvenida mientras comparto la pantalla con las diapositivas. Claro que sí, con mucho gusto. Amado Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre, Padre Santo, para dejar este día en tu nombre, para hacer todo, Señor, lo que te agrade, Señor, y esto es parte de lo que te agrada y es el estudio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por la disposición del tiempo, del corazón y de la enseñanza que nos va a dar mi tía Liliana, Señor, en este espacio para que podamos enviar esta información, estas explicaciones a más personas, Señor, en todo el mundo, Señor Jesús, para que nadie se quede sin conocer tu palabra. Gracias, bendito Padre. Esperamos que el Espíritu Santo, como siempre, nos acompañe y que sea Él hablando a través de mi tía y que puedan entrar las personas que no han podido entrar, Señor. Que la tecnología fluya, Señor, en favor de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Chicos, estamos en nuestra clase número 24. Para los que quieran ver las 23 clases anteriores o repasarlas, recuerden que entran a YouTube y buscan la página de Liliana Parga y ahí están todas las clases. Para las personas que quieran seguir haciéndome preguntas, lo pueden hacer en el correo lilianapargas@yahoo.com, que por ahí también nos estamos comunicando con muchas personas. Estamos haciendo un hermoso estudio del Nuevo Testamento. Estamos en la primera sección que son los evangelios y ya vimos el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos. Esto lo repito cada 8 días simplemente para que las personas que entran por primera vez tengan un contexto de lo que estamos haciendo. En este momento estamos estudiando el evangelio de Lucas, el tercer evangelio. Yo creo, vamos a ver si el tiempo nos favorece, si terminamos hoy ya Lucas o lo terminamos dentro de 8 días. Pero si no alcanzamos a terminarlo hoy, en todo caso dentro de 8 días es muy poquito lo que nos faltaría y empezaríamos el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Mateo va dirigido a los judíos presentando a Jesús como el Mesías. Marcos va dirigido a los romanos presentando a Jesús como siervo. Y Lucas va dirigido a los griegos presentando a Jesús como hombre. Estas características del Señor Jesucristo son importantísimas que nosotros las tengamos presentes. Jesús como el Mesías, Jesús como siervo y Jesús como hombre nos ayuda a que nosotros tengamos una relación más profunda con Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Recordemos los puntos principales de lo que vimos hace 8 días. Nosotros vimos un milagro del Señor Jesucristo que lo cuenta únicamente Lucas y es el de Jesús sanó a una mujer que durante muchos años había estado encorvada y como la sanación la hizo en sábado, pues los fariseos y los maestros de la ley estaban totalmente disgustados y siempre planeaban cómo tratar de deshacerse del Señor Jesucristo. Hace 8 días vimos como una persona le preguntaba al Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Una pregunta muy importante porque a veces de pronto nosotros no caemos en cuenta que definitivamente sí hay un límite de tiempo y eso hace que nosotros nos debemos esforzar por entrar a ese reino de Dios porque nos dice el Señor Jesucristo que la puerta para el reino de Dios es angosta. Y cuando habla de una puerta angosta no se refiere a que depende de nuestro esfuerzo, sino que es difícil entrar a esta puerta porque se refiere a que nosotros debemos tener nuestro nuevo nacimiento completo para poder acceder al reino de Dios. También vimos hace 8 días cómo los fariseos se acercan al Señor Jesucristo aparentemente para protegerlo porque le avisan al Señor Jesús que se vaya, que huya porque Herodes está buscando para matarlo. Y Jesús les contesta, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente, y al tercer día terminaré lo que debo hacer. Simplemente el Señor Jesús le está mandando a decir a Herodes que él va a seguir con su ministerio, él tiene un propósito, tiene que hacer su ministerio, y esto de que al tercer día terminaré lo que debo hacer, se refiere precisamente a su muerte y a su resurrección. El ministerio del Señor Jesucristo culmina con la resurrección de Jesucristo. Es este evento el que hace posible que todo lo que Él vino aquí a hacer aquí a la tierra,
para que nuestros pecados fueran perdonados y nosotros tuviéramos acceso nuevamente a ese paraíso que perdimos en el Génesis, es gracias a a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. También aprendimos que en el original realmente no, el Señor Jesús no dice díganle a ese zorro, sino díganle a esa zorra, que es bien diferente. Y esa palabra zorra se utiliza de dos maneras. La primera da una connotación de que le está diciendo a Herodes que es una persona que no tiene principios ni valores morales y también que ha usurpado el reino, es una persona que no debería estar en el trono. Hace 8 días vimos un pasaje que me gusta mucho y que yo sé que a muchos les gusta porque se siente la tristeza del Señor Jesucristo cuando está frente a Jerusalén, la última vez que ya entra a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y este es un mensaje de mucha tristeza que el Señor Jesús le da a la nación de Israel porque no creyeron en él. Y les dice, vuestra casa os he dejada desierta y os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Diciéndoles que ya los judíos no iban a volver a ver al Señor Jesucristo hasta su segunda venida. También vimos cómo el Señor Jesús sana a un hombre de hidropesia, lo hace nuevamente el día de reposo en el Shabbat, lo que causa mucha controversia. Y recuerden ustedes que hidropesia es esa acumulación anormal de líquido en alguna cavidad o tejido del organismo. Por supuesto, pues a los fariseos y a los maestros de la ley, pues tampoco les gustó que Jesús hubiera hecho esa sanación en sábado. Nunca se fijaron la bendición que daba al poder sanar a una persona. Hablamos o estudiamos sobre la parábola del puesto en la mesa, de aquellas personas que entran corriendo y se atropellan para buscar el primer puesto en las asambleas, y el Señor Jesús nos enseña, los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y esta no es la primera vez que va a decir esta frase, nos la recalca en varias oportunidades en el Nuevo Testamento. También vimos otras dos parábolas de cómo calcular los gastos y es una parábola que nos enseña sobre el discipulado. Jesús asemeja la vida cristiana, es decir, lo que los cristianos debemos hacer a un proyecto de edificación y a una empresa bélica. Lo mismo que se planea para hacer una edificación o se planea para ir a la guerra, nosotros debemos tener conciencia de todo lo que nosotros debemos dejar y debemos hacer para seguir al Señor Jesucristo, porque así sucede con el discipulado. Si de verdad tú estás dispuesto a abandonar tu vida de corazón a Cristo, porque de lo contrario podrías comenzar con un destello de gloria y luego apagarte. Y esto es un problema porque aquellos cristianos que no tienen buenas bases, que no se preparan, comienzan con muchas ganas, pero apenas empieza alguna tribulación o algún contratiempo, son los que se alejan. Y resulta que el mundo, los que no son cristianos, los que no creen en Dios, menosprecian a los cristianos tibios. El mismo Dios nos enseña en el Apocalipsis que Dios vomitará de su boca a aquellos cristianos que son tibios, que son domingueros, que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que son simpatizantes simplemente del Señor Jesucristo, pero realmente no se han puesto la camiseta del cristianismo y han empezado a trabajar en lo que el Señor nos mandó, y es en evangelizar, la gran comisión. También vimos tres parábolas seguidas sobre pérdidas: la oveja perdida, un animal perdido, la moneda perdida, una cosa perdida, y el hijo pródigo, que es el hijo perdido, una persona perdida. Estas parábolas nos enseñan cómo Dios se relaciona con los pecadores, como los fariseos y los maestros de la ley siempre lo estaban criticando, que se juntaba con pecadores. Entonces él por eso les cuenta a ellos estas parábolas para que entiendan esa relación que Dios tiene con las personas perdidas, que definitivamente, así como son los enfermos los que necesitan médico, son los pecadores los que necesitan salvación. Y de la oveja perdida aprendimos que la oveja sabía que estaba perdida, por eso la oveja llama a su pastor, pero no sabía cómo volver al redil, y por eso es el pastor el que va a buscar a la oveja perdida.
al animalito. En cuanto a la moneda perdida, la moneda no sabe que está perdida porque es un objeto, pero el dueño busca la moneda perdida. Pero en cuanto al hijo pródigo o al hijo perdido, como es el hijo, el ser humano, el que se aleja voluntariamente de Dios, Dios en esta ocasión no sale a buscar al hijo que se ha alejado, sino que espera pacientemente a que vuelva voluntariamente a los brazos de papá, que vuelva voluntariamente al redil. Y esto es muy importante tenerlo en claro. Como Dios respeta nuestro libre albedrío, no nos obliga a regresar. Y vimos más en fondo lo que era la parábola del hijo pródigo, que es muy conocida en el medio. Y les pedí, por favor, espero, no estoy viendo manos y mejor que no esté viendo manos porque me daría tristeza de saber cuántas de las personas que me están escuchando en este momento y que estuvieron hace 8 días me hicieron caso esta semana de oír esta prédica de Ricardo Caballero que se llama algarrobismo, que es una manera diferente de contar la historia y de enseñarnos la parábola del hijo perdido. Entonces espero para los que no lo hicieron, nuevamente les pido que por favor vean, yo puse esta prédica en nuestro WhatsApp de la Biblia, pero se puede encontrar fácilmente por YouTube. Entonces nuevamente les recomiendo para que la vean aquellos que no lo hicieron. También vimos hace 8 días la parábola del administrador astuto, que parece una contradicción porque en la parábola el dueño alaba al siervo malvado que utilizó trucos para hacerse de ganancias para él. Pero aquí es una enseñanza en que nos está diciendo el Señor, mire, los impíos y los inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo perecedero y que es tan, eh, que no va a durar, y que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoros en el cielo. Es decir, que los impíos, los que no tienen a Dios, utilizan todas las herramientas y todas las cosas que tienen a su mano para poder asegurar un futuro que es incierto y que es perecedero, mientras que los cristianos no hacemos uso de todas esas herramientas que Dios ha puesto para poder planificar para tener tesoros en el cielo. Y ahí es cuando nos recuerda Jesús que nosotros debemos ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. También vimos hace 8 días el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y es una enseñanza del Señor Jesucristo que si nosotros somos fieles en la administración de lo muy poco, y siempre cuando se refiere de lo más poco se está refiriendo al dinero, es decir, que si mientras estamos aquí en la tierra administramos correctamente el dinero, entonces seremos fieles en lo mucho, es decir, en los tesoros espirituales. Y aquí queda destacada la relativa poca importancia del dinero. Entonces, si en tan poquito, en algo que verdaderamente no tiene tanta importancia y no vale nada como es los bienes materiales en este mundo, si no hemos sido responsables, buenos mayordomos y sabios para manejar eso, pues el Señor tampoco nos va a utilizar para manejar esos tesoros espirituales que van a durar por toda la eternidad. Nos recuerda el Señor que no podemos servir a la vez a Dios y a las riquezas. Van por caminos totalmente opuestos. El que quiera seguir a las riquezas se va a alejar de Dios. Así piense que no. Nos dice Jesús que hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora, en el momento en que Jesucristo está predicando, se predica la buena noticia del reino de Dios. Acuérdense que Jesús cambia la ley por el amor. Vimos una historia muy importante porque se aprenden cosas fundamentales sobre el hombre rico y Lázaro. Yo les recordaba que no es una parábola, es una historia que el Señor Jesucristo cuenta para dar una enseñanza muy profunda, y sabemos que no es una parábola porque primero Jesús no dice que sea una parábola. Si ustedes estudian todas las parábolas que hay en los evangelios, siempre se está diciendo y Jesús contó la siguiente parábola, es decir, identifican la narración como una parábola, en este caso no lo es. Segundo, se utiliza un nombre propio. En ninguna parábola que cuenta el Señor Jesucristo se utilizan nombres propios, y aquí sí nos dicen que hay un hombre pobre que se llama Lázaro. Y tercero,
nos presentan una verdad espiritual muy claramente, directamente, no utilizan ni metáforas, ni símbolos, ni alegorías para darnos esa enseñanza espiritual. Y por eso entonces la mayoría de los teólogos y de los eruditos piensan que definitivamente no es una parábola, sino una historia que cuenta el Señor Jesucristo para que aprendamos un poquito más sobre el infierno. Y la parábola, se las recuerdo rápidamente, nos habla de un hombre rico que tiene absolutamente todo lo que desearía cualquier persona, tiene riquezas, tiene amigos, tiene salud, y en contraste con un hombre pobre llamado Lázaro, que no tiene ni siquiera que comer y mendiga al lado de la casa del hombre rico y está enfermo. Los dos mueren. Al hombre rico le hacen un entierro pomposo, el hombre pobre, es decir, Lázaro, es tirado en una fosa común. Pero hasta aquí llegan las injusticias y las diferencias, porque nos dice la historia que nos contó el Señor Jesucristo, que el hombre rico se fue para el infierno y Lázaro se fue al lado de Abraham, lo que se conoce como el seno de Abraham. Los dos, bueno, también nos recordábamos que el hombre rico no se fue al infierno por ser rico, se fue al infierno porque no creía en Dios y no estaba esperando al Mesías. Y Lázaro no se va al cielo o al seno de Abraham por ser pobre, sino porque él amaba a Dios y estaba esperando la llegada del Mesías. El caso es que los dos se van a un mismo sitio, el rico y el Lázaro se van a un mismo sitio, pero que están divididos. En un lado queda el infierno y al otro lado queda el seno de Abraham. Estos dos lados están separados por un gran abismo. Y aprendimos que antes de la resurrección de Jesucristo, todos los muertos iban a un mismo sitio, que lo conocemos como Sheol, infierno o el Hades. Pero el Seol o el Sheol estaba dividido en dos partes. El seno de Abraham, que era el descanso de los justos, y el Sheol o el infierno propiamente dicho, el tormento de los impíos. Y aprendemos porque el Nuevo Testamento nos lo dice posteriormente, que cuando Jesús muere, él baja al infierno para llevarse las almas de los justos que están en el seno de Abraham, es decir, que el seno de Abraham desaparece. Y hoy en día, cuando una persona justa muere, ya no se va al seno de Abraham, sino que se va directamente al paraíso. Entonces, volviendo a la historia, el hombre rico empieza a sufrir tormento, él siente, se da cuenta de todo lo que está pasando y ve al otro lado a Abraham con Lázaro y le pide a Abraham que le diga a Lázaro, que mande a Lázaro a que lo refresque un poquito con agua, y ahí es cuando nos enteramos que, porque Abraham le dice que no se puede ir de un lado a otro porque hay un gran abismo que los separa. Les recuerdo, eso es antes de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el hombre rico le pide a Abraham que por favor mande a Lázaro, que lo mande para que le advierta a sus 5 hermanos que el juicio sí existe, que el infierno sí existe y es un lugar de tormento. Y entonces Abraham le recuerda al hombre rico que ellos han tenido siempre a Moisés, las enseñanzas de Moisés y de los profetas. Dice, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos, porque el hombre rico le dijo, entonces envía a Lázaro, que si ellos ven que un hombre muerto regresó, van a hacer caso. Y Abraham les dice, no, no, ni siquiera si un hombre muerto se levante, si un hombre se levanta entre los muertos les van a hacer caso, refiriéndose entonces al Señor Jesucristo. Y la gran enseñanza es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Nuestra única oportunidad para recuperar el paraíso perdido la tenemos aquí en este plano terrenal, en esta vida. La reencarnación no existe, es totalmente falso. La Biblia es muy clara que dice que para los hombres está destinado que se muera una sola vez y después el juicio. La única oportunidad que tenemos para encontrar nuestra salvación es esta vida. Ya después no se puede hacer absolutamente nada, ninguna decisión. Bueno, entonces ya llegamos al punto donde habíamos quedado. Seguimos entonces en Lucas capítulo 17, versículos del 1 al 4 que dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo.
y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Ya habíamos visto la primera parte de este pasaje en los otros evangelios, pero como siempre Lucas nos añade cositas muy interesantes. Primero nos está diciendo que nosotros debemos tener conciencia de que estamos en un mundo bajo maldición y vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a tener problemas. Seamos o no seamos hijos de Dios, vamos a pasar por problemas. La diferencia es si vamos a pasar por eso tan terrible, cogiditos de la mano del Señor Jesucristo o separados de Él. Y nos dice que nosotros debemos tener ánimo y ya sabiendo que vamos a pasar por momentos difíciles, debemos aprovechar esos tropiezos para impulsarnos. Pero dice, hay de aquellas personas que causan esos tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vengan esos tropiezos. Entonces nos dice que nosotros siempre vamos a tener a nuestro alrededor personas o circunstancias que como que siempre nos tirarán piedras en el camino y depende de nosotros qué hacer con esas piedras que nos tiran. Si con esas piedras hacemos una pared y bloqueamos toda nuestra vida o hacemos un puente para salir adelante, para pasar al otro lado y pasar la prueba. Y me estoy predicando a mí misma. Y en los Estados Unidos tienen un dicho que me gusta mucho y es que si la vida te da limones, pues hazte una limonada. Y no es fácil, por eso tenemos que estar cogiditos de la mano del Señor y estar rodeados de gente, hermanos cristianos que nos ayuden a pasar los momentos difíciles. Pero al final nos dice algo que no nos habíamos encontrado en otros evangelios, nos dice Lucas que Jesús dijo, si tu hermano peca, repréndelo. Fíjense que nosotros somos atalayas, una atalaya es un vigilante, una persona que ayuda a otra persona para que no se vaya al abismo. No somos ciegos guiando a ciegos porque nosotros tenemos la verdad. Y si vemos que alguien está pecando, sí se dan cuenta que aquí dice con toda claridad que nosotros debemos reprender al pecador con amor, lógicamente. El amor está por encima de todo, pero si nosotros nos callamos ante una persona que está pecando, nos estamos volviendo cómplices de su pecado y del destino que va a tener esa persona. Entonces nosotros tenemos que decirle con mucho amor, mira, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Pero dice, si esa persona se arrepiente, hay que perdonarlo. Recuerden que el perdón nos libera, el perdón nos sana tanto emocional como físicamente. Y es claro, el texto dice, y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, nosotros debemos perdonarlo. Nosotros debemos perdonar a todas las personas que vengan a pedirnos perdón y así no nos vengan a pedir perdón, porque la falta de perdón crea una raíz de amargura en nuestras vidas que no nos deja disfrutar absolutamente de nada y trae enfermedad emocional, enfermedad espiritual y enfermedad física. La falta de perdón trae enfermedad física también. Entonces, por eso la importancia de perdonar. El perdón no es una bendición para otra persona, sino para nosotros. Versículo 5-6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. Aunque ya habíamos visto esto en otros evangelios, el tema es tan importante que no lo puedo dejar pasar. Tenemos que repasarlo nuevamente. Recuerden ustedes que la fe es uno de los ingredientes más importantes de nuestra relación con Dios. La Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe está en un nivel más alto que la razón. La fe nos hace personas extraordinarias. Creer lo que nosotros vemos lo hace cualquier persona, es de personas ordinarias, pero creer lo que no vemos nos hace extraordinarios. Entonces es muy importante la fe. Y es gracias a la fe que nosotros podemos experimentar en nuestra vida la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no importa que nuestro mundo se esté cayendo a pedazos alrededor de nosotros, nosotros estamos tranquilos, tenemos esa paz que nadie más entiende. Y ese gozo sobrenatural es gracias a la fe. Por eso es tan importante esta pregunta, ¿cómo aumentar mi fe? Y el Señor Jesucristo les recuerda que la fe es como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es muy chiquitiquitico. Y realmente lo que nos está enseñando es que la fe en sí no es lo importante.
no es tener fe en la fe, porque así sea chiquitica la fe, va a causar grandes cosas en nuestra vida, no porque sea fe, sino que lo importante es el objeto de la fe, porque la fe consiste en creer más allá de la razón. Es decir, que nosotros debemos poner fe en lo correcto. En este caso, lo correcto es una persona. El objeto de la verdadera fe es Jesucristo. Cuando yo tengo fe en Jesucristo, así sea tan chiquita como un grano de mostaza, ya tengo un poder grandísimo. Entonces, a esto se refiere esta enseñanza. Versículo 7 al 10 dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Aquí el Señor Jesucristo nos está comparando a nosotros los cristianos que somos, nos está enseñando que somos siervos de Dios. Y esta es la enseñanza, la parábola de el deber del siervo. El siervo debe cumplir con sus responsabilidades. Si tú le estás pagando a una persona para hacer un oficio, pues lo mínimo que esa persona debe hacer es que, pues el oficio a lo cual fue contratada. Nosotros no tenemos por qué estar alabando y dándole gracias y alentando a esa persona para que haga para lo cual se algo para lo cual se contrató. Lo mínimo que hace una persona es el oficio para lo cual se le está pagando. Entonces, por eso el Señor nos dice, mire, los discípulos no debían esperar una alabanza especial por hacer cosas que se esperaba que se hicieran. El verdadero servicio a Dios es mínimo hacer lo que nos toca hacer. ¿Y qué es lo primero que nos dice el Señor que nosotros debemos hacer? El evangelio, evangelizar, la gran comisión. Entonces, que no tenemos que esperar grandes bendiciones y grandes regalos y un gran agradecimiento por estar haciendo lo que nos corresponde hacer. Versículos del 11 al 19. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Mira que aquí pasa algo que ha estado pasando desde hace 3 años, las multitudes siguiendo al Señor Jesucristo, pero esta vez hay 10 hombres enfermos de lepra y acuérdense que los leprosos no podían acercarse a las personas y ellos tampoco se acercan al Señor Jesús en otras ocasiones. El Señor Jesús se acerca a los leprosos, los toca, los sana, pero ellos muy prudentemente se quedaron lejos y Jesús ni siquiera los toca, Jesús ni siquiera les dice, están sanos, sino les dijo, vayan y preséntense al sacerdote para cumplir con todos los ritos que se exigían para poder certificar que una persona ya no tenía lepra. Y cuando ellos iban de camino, en el camino fue que quedaron sanos. Y uno se devolvió, apenas se vio sano, qué alegría, se devolvió a darle las gracias al Señor Jesucristo. 10 quedaron limpios, pero solo uno se salvó, el que volvió a Jesús y fue agradecido, y preciso era el extranjero. Entonces, muchos pueden recibir bendiciones de Dios, pero no, eso no quiere decir que sean salvos. Versículo 20-21. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Desen cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Los fariseos hipócritas que solamente querían ponerle trampas al Señor Jesús, le preguntan, bueno, dinos una fecha, una hora, calculemos entonces cuándo es que va a empezar el reino de Dios, cuándo va a venir el reino de Dios.
Pero él les dice, mire, es que el reino de Dios no es de cálculos, es de darse cuenta espiritualmente. Y el reino de Dios ya estaba con ellos, el mismo Jesucristo estaba abriendo las puertas del reino de Dios. El reino de Dios no vino con una manifestación externa, no fue un reino visible terrenal. El reino de Dios estaba presente en medio de ellos con Jesucristo. La parte externa, la parte física del reino de Dios va a venir en la segunda venida cuando empecemos el milenio. Versículos 22-25. A sus discípulos les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo al otro. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Entonces aquí el Señor Jesucristo les está diciendo directamente a sus discípulos, les está describiendo el periodo que habrá entre la primera y la segunda venida, que cómo van a añorar nosotros que no conocimos al Señor Jesucristo, cómo añoramos su segunda venida. Los discípulos iban a empezar un periodo muy fuerte de persecución y ellos iban a añorar esos días en que estuvieron físicamente con el Señor Jesucristo. 26-29. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Aquí el Señor Jesucristo, o Lucas nos está contando también cuando el Señor Jesucristo habla sobre las señales del fin. Y esto es muy importante porque acuérdense que nosotros no conocemos el día y la hora, pero el Señor nos da muchas señales para que nosotros estemos atentos e identifiquemos ese tiempo del fin para prepararnos y para poder evangelizar con mayor rapidez. Y nos da estos dos tips, nos da estas dos señales. Primero dice, mire, ustedes se van a dar cuenta que la venida del Señor Jesucristo ya está cerca, la segunda venida del Señor Jesucristo ya está cerca, y por ende el rapto, porque acuérdense que el rapto de la iglesia cristiana es antes de la segunda venida de Jesucristo. Ustedes van a saber que ya está cerca la segunda venida de Jesucristo cuando estén viviendo cosas similares a los que se vivieron en la época de Noé y en la época de Lot. Dos civilizaciones, dos épocas que por su comportamiento, por su manera de convivir, de vivir, los valores que tenían, fueron destruidas. Entonces, fíjense en cómo era la civilización antediluviana, cómo se estaban comportando ellos, porque lo que estaban haciendo ellos en ese momento es lo mismo que van a estar haciendo las generaciones que vivan la cercanía de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y lo mismo pasa con la destrucción de Sodoma, de Gomorra y de las otras ciudades. ¿Qué tipo de vida estaban viviendo ellos? Y si nosotros estudiamos, sabemos que era una total idolatría, alejamiento del Dios verdadero, y una inmoralidad sexual, pérdida total de valores. No hay absolutamente ningún lineamiento en que acerquen a las personas a Dios y cada uno hacía lo que se le diera en gana. Entonces, comparemos por qué fueron destruidas esas ciudades y qué se está viviendo en este momento para poder decir si estamos en los últimos tiempos o que ya se acerca la venida del Señor Jesucristo. 30-37. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas. Asimismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. ¿Dónde, Señor? Preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, respondió él. Aquí en este pasaje nos da dos profecías diferentes. La primera parte nos está hablando de la segunda venida de Jesucristo.
para establecer su reino antes de que empiece el reinado milenial, el milenio. Pero la última parte nos está hablando de un evento que va a suceder antes de la gran tribulación, que es el rapto de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo exactamente el Señor Jesucristo? Esta profecía, esta primera parte es una profecía dada directamente para el pueblo de Israel, porque es lo que ellos van a vivir durante la gran tribulación, el pueblo de Israel. Y cuando entremos en escatología vamos a ver un poquito más profundamente esto, porque el Señor da muchas señales para que el pueblo de Israel se dé cuenta que la segunda venida del Mesías está cerca, señales directamente para los judíos. Entonces, aquí les está diciendo, mire, cuando ustedes vean estas señales, sepan que es inminente la persecución que va a haber contra los judíos y ustedes tienen que huir al desierto, a las montañas. Y va a ser tan rápido, cuando ustedes vean esas señales, no les va a dar tiempo de nada más. Si están en la azotea, no pueden bajar a su casa a hacer la maleta, sino que con lo que tengan puesto, tienen que huir al desierto y a la montaña. Y si ustedes están en el campo y oyen el ruido, ven la luz de una bomba que cayó o algo, ni siquiera miren atrás, tienen que salir corriendo y tienen que esconderse. Ya nosotros sabemos, y lo vamos a estudiar nuevamente después, que un remanente fiel de la nación de Israel va a huir y se va a esconder en Petra, que queda en Jordania. Y les recuerda, miren, no miren atrás, no estén encadenados con el pasado, que no les pase lo mismo que la esposa de Lot, que por estar pendiente de todas las cositas que dejó en Sodoma y ella no quería salir de Sodoma porque tenían lujos y tenían cosas materiales, y por estar pendiente de lo que estaba sucediendo en Sodoma, volvió a mirar cuando Dios les había prohibido que miraran atrás y se convirtió en estatua de sal, perdió su vida. Y por eso es que el Señor dice, el que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará. Significa que cuando nosotros cuidamos la integridad física, pero no cuidamos nuestra alma, es cuando estamos en problemas. El que pierda la vida debido a su fidelidad al Señor, en realidad conserva su vida para toda la eternidad. Entonces, no importa lo que ya el Señor Jesús nos lo ha enseñado todas estas clases, no importa lo que le hagan al cuerpo, lo importante es cuidar nuestra alma, que es la que va a durar por toda la eternidad. Y al final del pasaje nos habla entonces del rapto de la iglesia, cuando dice, dos estarán en la cama, uno será llevado, otro será dejado, o dos mujeres estarán moliendo y una será llevada y la otra será dejada. Se refiere pues que a los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a ser llevados en el rapto o el arrebatamiento con el Señor Jesucristo, vamos para el cielo. Los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, se quedan aquí en la tierra para entrar en el periodo de la gran tribulación. Y cuando le preguntan, bueno, ¿y esto cómo tenemos la certeza? ¿Si va a suceder esto? ¿Dónde va a suceder esto? Y el Señor dice una frase, un refrán de la época, un refrán de la región, dice, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. ¿Qué quiere decir eso? Que la venida del Señor es tan evidente y tan certera como cuando donde hay un cadáver se juntan los buitres. Pues póngale la firma. Si hay muchos buitres o chulos o aves de rapiña revoloteando, cuando nosotros vamos por carretera y vemos uno que dice, uy, allá debe haber un cadáver, debe haber un mortecino. Entonces, tan cierto como ese refrán, cuando estén presentándose en estas señales, es que el Señor Jesucristo ya viene por segunda vez. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cuáles son las señales que nos dice el manual de instrucciones. Capítulo 18, versículo del 1 al 8. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Si ven que siempre el texto nos dice que Jesús cuenta una parábola, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?
Esta parábola nos da muchas enseñanzas. Acuérdense que tiene que ver con la oración y se conoce como la parábola de la viuda persistente o la parábola de la viuda y el juez injusto. Y aquí nos está diciendo, en sentido particular, enseña la necesidad de orar siempre y no desmayar, especialmente cuando se está pasando por pruebas. Aquí nos está dando el Señor Jesús una lección de la necesidad que nosotros tenemos de orar permanentemente, con constancia, con perseverancia y mucho más cuando estamos pasando por problemas o por cuando tenemos pruebas. Pero en sentido general nos dice que nosotros debemos orar sin desmayar, especialmente durante el largo y fatigoso intervalo entre la primera y segunda venida de Cristo. Han pasado 2000 años desde que el Señor Jesús dijo estas palabras y todos los cristianos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo sinceramente, en todos estos 2000 años, lo que más hemos anhelado y esperado es la segunda venida de Jesucristo. Y es la oración la que nos mantiene firmes en la certeza de que la venida de Jesucristo llega pronto. Entonces, es la persistencia. Mire, y dice el Señor Jesucristo, mire, este juez no tiene ni temor de Dios ni consideración de nadie, era un juez malvado. Y si al final este juez se cansó por la persistencia de la viuda de todos los días, hágame justicia, hágame justicia, hágame justicia, hasta que él dijo, sí, le voy a hacer justicia para que me deje molestar. Si él siendo malo se dio a la petición de la mujer, nos dice el Señor Jesucristo, imagínense, Dios con todo su amor no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. Y dice, sí les hará justicia y sin demora. La persistencia en la oración. Y termina el pasaje con una frase muy triste porque dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y realmente cuando el Señor regrese, solo habrá un remanente que le sea fiel. O sea, si el Señor se demora un poquito más, no encontraría a nadie que tuviera fe. 9:14. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esta es una enseñanza bien fuerte porque nos está diciendo, esto se conoce como la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. Miren estos dos personajes, el fariseo que se creía muy santo, un representante de Dios, encargado del templo, de todas las leyes de Dios, y el personaje que se considera en la nación como los más viles y pecadores, el recaudador de impuestos. Y el fariseo, como siempre, se caracterizaba por su orgullo. A veces es difícil soltarlo, pero es necesario soltar el orgullo porque es un lastre tan pesado que no permite que las personas orgullosas le den la mano al Señor Jesucristo y sean sacados de este lodazal inmundo y llevado al reino de Dios. Y muchos se van a quedar porque por el orgullo no van a dejar esa carga. Y fíjense que el Señor Jesucristo empieza la parábola y dice que a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús les contó esta parábola directamente a estas personas, a los que se creen justos y a los que humillan y desprecian a las demás personas, se creen más que las demás personas. Esta parábola es para ellos. Y nos dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo. Él no estaba orándole a Dios, él estaba como que recordándose con su propia voz todo lo bueno y bonito que era.
y para que las demás personas se dieran cuenta, uy, tan espiritual este hombre está ya levantando manos y orando, pero estaba orando consigo mismo. En cambio, ay, fuera de eso, las cosas que estaba diciendo, no estaba dándole gracias a Dios porque él era una belleza. Gracias, Señor, por ser yo tan bueno, tan puro, tan santo, tan lindo. Me quiero, me doy picos. Y se compara con el hombre que está a su lado, con el recaudador de impuestos. En contraste, el recaudador de impuestos se sentía tan inapropiado, tan inadecuado, tan pecador, que ni siquiera se acercó al altar, sino que se quedó lejitos. Ni siquiera alzaba su vista al cielo porque estaba totalmente avergonzado por ser un pecador. Y le decía a Dios, Señor, por favor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y la enseñanza pues es hermosísima porque aquí es el arrepentimiento verdadero. Hay un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, propósito y estilo de vida. Recuerden que la palabra griega para esto es metanoia, el verdadero arrepentimiento, un cambio total, un cambio de 180 grados en mi vida, dándole la espalda al pecado. Es en ese verdadero arrepentimiento que Dios nos perdona. Cuando simplemente hay remordimiento o palabras superficiales, pues no hay perdón de pecados. Y Jesús vuelve, no lo recuerda, ya lo habíamos visto hace poco, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si yo me humillo pidiendo perdón, Dios me va a llevar al reino de Dios. Y si soy tan orgulloso que no pido perdón, al final voy a estar humillado porque me voy a ir al infierno. Versículos 15 al 17. También le llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocara. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes los llevaban, pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño de ninguna manera entrará en él. Ya lo vimos en otros evangelios, pero es un tema muy importante para pasarlo por alto. Si 3 veces nos lo ha dicho la Biblia, 3 veces recordémoslo, heredamos el reino de Dios cuando nos hacemos como niños, dependiendo totalmente de Dios, con inocencia, con gozo. Y recuerden ustedes que para ser niños nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que bajar de ese orgullo que no nos permite llegar a los brazos del Señor Jesús. Y esto también es literal, cuando un niño muere, inmediatamente se va a la presencia de Dios. El reino de los cielos es de los niños. Eso del limbo, esa guardería infantil que se inventaron donde iban los niños que se morían antes del bautizo, es totalmente antibíblico, eso es mentira, eso no existe. Todo niño que muere en edad de inocencia va directamente al paraíso, al reino de Dios. El pasaje del 18 al 30, y ahorita vamos a ver, vamos a ir rapidito porque hay muchas cosas que ya lo hemos visto en los otros dos evangelios. El pasaje del 18 al 30 no lo leemos, pero se los recuerdo simplemente para que lo tengan en cuenta. Y es cuando un señor se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y recuerdan lo que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno en esta tierra, no hay ningún ser humano bueno, solamente el único que es bueno es Dios. Entonces Jesús le dice, bueno, si entonces cumple con todos los mandamientos y Jesús le da una lista de los mandamientos. Y el muchacho le dice, yo he cumplido con eso toda mi vida. Entonces Jesús le dice, solamente te falta una cosita. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la historia que el joven se entristeció muchísimo porque tenía muchas riquezas y no siguió al Señor Jesucristo. Y aquí es cuando el Señor Jesucristo nos da la enseñanza de qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios y da ese ejemplo del camello, que es más fácil que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo, pero nosotros ya aprendimos que se refiere a esa puerta en la muralla de Jerusalén que se llama la aguja y que por ser tan baja no permitía que los camellos con carga entraran a la ciudad. Los apóstoles que estaban oyendo la historia le preguntan a Jesús, y entonces, ¿quién podrá salvarse? Y es cuando nos recuerda el Señor Jesucristo que para Dios todo es posible. Hasta esos ricos, orgullosos que creen que no necesitan de nada, todo es posible para Dios. Y los apóstoles le preguntan, bueno, pero nosotros que sí dejamos todo,
para seguirte, ¿qué vamos a obtener? Y el Señor Jesús les dice, y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces, la recompensa que se va a tener. Del versículo 31 al 34, Jesús simplemente le está anunciando a sus discípulos su muerte y resurrección, que lo hace en varias oportunidades. En la porción que va del versículo 35, estamos en el capítulo 18 de Lucas, al versículo 43, tampoco la leemos, simplemente recordémosla, que es cuando Jesús sana a un ciego en Jericó, recibe la vista. Recuerdan que él estaba en el camino, junto al camino, el ciego se llamaba Bartimeo, y empezó a gritar, Jesús, sáname. Y Jesús se acerca y lo sana. Y aquí es una bonita enseñanza de qué es estar junto al camino y lo que es estar en el camino. Recuerden ustedes que Jesús es el camino. Entonces es muy diferente los simpatizantes del Señor Jesucristo que les agrada como personaje histórico, que están junto al camino, les gusta de pronto ir a la iglesia de vez en cuando, les gusta oír algún sermón, pero están junto al camino. Y eso no es la salvación. Hay que estar en el camino, estar verdaderamente al servicio del Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Capítulo 19, versículos del 1 al 4 dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Vamos por partes para explicar esta historia que es muy bonita. Nos dice que Jesús llegó a Jericó. ¿Se acuerdan ustedes de la ciudad de Jericó? Jericó fue la primera ciudad que los israelitas reconquistaron después de salir de Egipto, pues estuvieron esclavos 430 años, ¿se acuerdan? Cuando reconquistaron la tierra de Canaán, que está, como líder estaba Josué, después de haber muerto Moisés, fue la primera ciudad grande que reconquistaron, que de una manera muy inusual, dándole vueltas a la muralla se cayó y salvaron a la prostituta Raab. Bueno, ese es este Jericó. Entonces Jesús llega a la ciudad de Jericó. Es una ciudad que es muy prominente y nos dice que hay un personaje allí que se llama Zaqueo, recaudador de impuestos. Nos dice no solamente que es recaudador de impuestos, sino que es el jefe de los recaudadores de impuestos. Fíjense en cómo utiliza el Señor Jesucristo a estos personajes, porque definitivamente en la cadena de los pecadores de la época estaban los recaudadores de impuestos. Eran los más odiados dentro de los judíos porque es que ellos estaban al servicio del enemigo, le quitaban la platica a sus propios compatriotas judíos para dárselos a los romanos y ellos también robaban. Entonces, en la escala de los más perversos y de los corazones más negros y odiados estaban los recaudadores de impuestos. Y se ve que Saqueo había tenido conciencia de su condición de pecador y de estar en lo más bajo de la estima de todos los judíos. Saqueo sentía ese peso del desprecio que le daban sus compatriotas por ser recaudador de impuestos. Seguramente había oído hablar de Jesús o ya lo había de pronto visto de lejos. Él quería estar más cerca a Jesús y como había tanta multitud, porque siempre mucha multitud seguía a Jesús, y él era vaquito, entonces la multitud no lo dejaba ver y él lo que hace es que se subió a un árbol sicomoro para poder ver a Jesús. Este árbol también tiene unas características muy importantes porque es un árbol que empieza a tener ramas desde su base, ramas muy fuertes que se pueden utilizar como escalones. Es más bien fácil subir a uno de estos árboles. Y Zaqueo se sube al árbol. Él lo único que quiere es ver a Jesús. Él tiene como una esperanza interna que no sabe qué es, que con el solo hecho de ver a Jesús va a encontrar un poquito de paz, va a encontrar un poquito de esperanza en esa condición de rechazado que se sentía en ese momento y ya estaba siendo consciente de que su vida era una vida de pecador. Entonces se sube al árbol para verlo. Pero pasa algo extraordinario. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Ustedes se imaginan Saqueo por allá en un árbol.
Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, devolvámonos un poquito en el momento en que Zaqueo está encima del árbol. Está ansioso de simplemente ver a Jesús. Ustedes se imaginan la sorpresa tan impresionante cuando él solamente tratando de ver a Jesús, es Jesús quien lo mira, es Jesús quien lo ve y no solamente bastó con eso, sino que se acerca y lo llama por su nombre. Imagínense, en el corazón de Zaqueo estaba mil, ¿cómo así conoce mi nombre? Uno como se vuelve tan orgulloso cuando alguna persona famosa lo saluda a uno, ¿no es cierto? Desde el presidente de la República hasta el pastor de la iglesia, si me saluda con confianza, uno se siente, ah, el pastor me conoce, o el presidente me conoce, ¿no es cierto? El mismo Jesús se le acerca, a lo mejor Jesús con sus manos amorosas lo ayudó a bajar del árbol, todo el mundo preguntándose, y bueno, ¿y este de dónde, este pecador, de dónde conoce a este personaje tan importante que es Jesús de Nazaret? Entonces, ya empieza a tener reconocimiento, una sensación diferente como lo están mirando las personas. No, hace un segundo lo miraban con desprecio, lo miraban con rabia, lo miraban con odio, y esta vez lo están mirando al menos con un poquito de admiración. ¿Por qué Jesús lo trata con tanta familiaridad? Ya comenzó el proceso de conversión de Zaqueo. Cuando lo lleva a la casa, él ya está convencido, ya está convertido, reconoce que ha sido un pecador, que le ha robado a la gente, y por eso dice, voy a devolverles 4 veces lo robado. Y el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es cuestión de fe. Y la fe llegó a la casa y a la vida de este hombre que de una manera tan impresionante Jesús lo rescata del infierno. Me encanta esta historia de Zaqueo. Sigamos, capítulo 19, versículos del 11 al 19. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey. Puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al regresar pudiera reclamar los intereses? Luego dijo a los presentes, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Señor, protestaron, él ya tiene 10 veces. Él ya tiene 10 veces más. El rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Entonces veamos la explicación de esta parábola, que es muy sencilla. Se conoce como la parábola del dinero o la parábola del rey y los administradores. Como deben suponer ustedes, este hombre de la nobleza se trata del mismo Señor Jesucristo. Se fue a un país lejano para ser coronado rey. Él estaba aquí
con la gente, pero él tiene que irse para ser coronado rey. Y fíjense que la parábola dice que los súbditos no querían que él fuera rey. ¿Se acuerdan ustedes de esos fariseos, maestros de la ley, sacerdotes y ancianos que siempre estaban detrás de Jesucristo donde él estuviera para hacerle la vida imposible, para disque tenderles trampas? Los súbditos no querían que él fuera el rey. Antes de él irse, le encarga a sus siervos, que se trata de los judíos, aquí la analogía la hacen con monedas. Nosotros ya habíamos visto un poquito esta historia con otras palabras cuando conocimos la parábola de los talentos, ¿recuerdan? Aquí entonces están haciendo la comparación con una cantidad de dinero a 10 siervos, o sea, está hablando de la nación de Israel, para que negocien esa plata, es decir, evangelicen, le muestren a los demás cómo llegar al reino de Dios, hasta que Él vuelva, hablando de la segunda venida de Jesucristo, que Él ya viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, así la gente no quiera o no crea. Entonces nos dice que cuando Él regresa va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que el Señor nos dejó. ¿Qué nos dejó el Señor? El Señor nos ha dejado dones, nos ha dejado talentos, nos ha dejado una familia, nos ha dejado un oficio, nos ha dejado una nación donde nosotros tenemos que producir. Entonces la primera persona le dice que produjo 10 veces. Y fíjense que el Señor dice, mire, como fuiste fiel en lo poco, nuevamente diciendo poco al dinero, te voy a poner como gobernador de 10 ciudades, es decir, que cuando el Señor Jesucristo venga para establecer su reino, aquellas personas que han sido fieles van a estar junto con el Señor Jesucristo reinando en ese reino de Dios. Y así pasa con todos los siervos, pero llega el último siervo y le dice, aquí tiene su dinero, lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Imagínense, en un pañuelo. Y entonces el señor le dice, el rey le dice, pero ¿cómo es posible que ni siquiera lo hubieras metido al banco para que ganara intereses? En esa época, cuando la gente metía la plata en los bancos, se ganaba intereses. Entonces le dice, siervo malo, quítenle el dinero a él, que no hizo nada con esos dones, con esos talentos, y déselo al que tiene más, al que tiene las 10 monedas. Y la gente entonces le dice, pero ¿cómo al que tiene más se le va a dar más? Y es cuando él dice, sí, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Si nosotros no usamos nuestras oportunidades para el Señor, no serán quitadas. Por el contrario, cuando nosotros sí utilizamos todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado para cumplir la gran comisión, Dios cuidará de que nunca carezcamos de medios para servirle aún más. Entonces, a esto se refiere esta parábola. Y termina diciendo, ¿se acuerdan que habían unos súbditos que no querían que él fuera el rey? Pues ellos también van a tener castigo. Dice, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. El peligro de rechazar el llamado de Dios. Dios te llama una, dos, tres, no sé cuántas veces, pero tiene un llamado límite. Y cuando se acabe ese llamado, ya no hay nada que hacer. Este es el peligro de rechazar a Dios. El pasaje de los versículos 28 al 38 no lo leemos, recordemos que dice, ahí es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, cuando le tienden palmas, lo tratan como un rey. Hay dos oportunidades cuando el Señor Jesucristo viene aquí en la tierra, la primera vez que viene como cordero para morir en la cruz, pero hay dos oportunidades que lo tratan como un rey. Cuando nace, que van los magos de Oriente y los pastores que están en el lugar y lo adoran, y en esta oportunidad, cuando entra su última entrada a Jerusalén, que los niños empiezan a cantar y a alabarlo, entonces en esta oportunidad sí lo tratan como rey. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos, por lo que lo estaban adorando, lo estaban alabando. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán hasta las piedras. O sea, era un momento que estaba ya diseñado desde el cielo antes de empezar esa semana tan agonizante que tuvo el Señor Jesucristo, todas esas humillaciones, esos golpes y toda esa tortura que recibió el Señor Jesucristo para finalmente morir en la cruz, lo estaban exaltando como lo que era.
el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y era algo que estaba tan escrito en el cielo que el Señor dice, mire, si ustedes tratan de callar a las personas, están alabándome, hasta Dios puede hacer que las piedras canten. Y es interesante cómo Jesucristo tomó las piedras como prototipo para darnos a entender que algo tan duro puede hablar, teniendo en cuenta que los corazones de todos estos fariseos era tan duro, ¿no? Efectivamente es algo figurado, pero efectivo. Es un buen símil para decirnos que las personas más duras de corazón, más duras para el evangelio, terminarán al final hablando de Dios. La Biblia dice que al final, cuando el Señor venga, toda rodilla se doblará y toda lengua declarará que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es Dios. Entonces, al final, también ellos. 41-44. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y este es uno de los pasajes que más utilizamos en escatología porque tiene una enseñanza profunda. Ya desde la vez pasada supimos que Jesucristo en esta última visita a Jerusalén, porque ya lo van a arrestar y lo van a crucificar, el Señor tiene todo el peso de la tristeza y de la melancolía, ese dolor profundo por lo que le va a pasar a Jerusalén y a los judíos. El amor que él tiene por la ciudad de Jerusalén es inmenso y por los judíos pues aún más. Ya había llorado diciéndoles que quería juntarlos como la gallina junta sus pollitos, y esta vez está diciendo, Lucas nos aclara, la misma situación, el mismo momento, pero Lucas nos aclara otras palabras que él dice. Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Por qué está oculto a tus ojos? Porque ese corazón duro de los maestros de la ley, los encargados de haber llevado al pueblo a creer en Jesucristo como el Mesías, les estaba poniendo una venda para que ellos no se dieran cuenta de esa verdad espiritual que estaban teniendo. Y Jesús dice, yo quisiera que ustedes me hubieran inmediatamente reconocido, porque si ustedes inmediatamente hubieran sabido, entendido y creído que yo soy el Mesías, inmediatamente hubiera llegado la paz que tanto se está anhelando, porque la paz verdadera la da únicamente el Señor Jesucristo. Y recuerden ustedes que ese dolor es porque Jesús vio lo que iba a pasar. Jesús es Dios, entonces sabe el futuro. Y unos 40 años después de él haber pronunciado estas palabras, Jerusalén es atacada por el Imperio Romano, el templo es destruido, hubo muchos muertos en ese ataque y fue la gran diáspora de los judíos que casi por 2000 años se quedaron ellos sin país, sin nación. Y aquí cuando nos habla de que inclusive se harán murallas, está hablando, está profetizando un poco sobre el holocausto, cuando ellos son encerrados y esa matanza tan horrible y ese sufrimiento tan espantoso que tuvo el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Todo eso lo estaba sintiendo el Señor Jesucristo. Y esta frase con la que él termina que dice, no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Era la oportunidad de oro para que ellos, los judíos, hubieran reconocido a Jesucristo como el Mesías y la salvación hubiera llegado a ellos, pero desperdiciaron también ese momento, así como Adán y Eva desperdiciaron el que hubiéramos todos nacido dentro del paraíso, dentro del Edén. Los judíos también desperdiciaron este momento tan importante en que Dios mismo vino a la tierra para salvar a la humanidad. Y esta frase es una explicación muy importante para algo que ya vieron las personas que estuvieron conmigo el año pasado estudiando el Antiguo Testamento y que vamos muy seguramente a repetir antes de entrar en Apocalipsis para que puedan entender mejor Apocalipsis. Para entender Apocalipsis, nosotros tenemos que estudiar unas profecías que están en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Una de esas profecías se llama la profecía de las 70 semanas. Una semana corresponde a 7 años.
Por eso la profecía también se conoce como la profecía de los 490 años. A petición de Daniel, un siervo de Dios maravilloso, Dios le revela los planes que tiene para Israel. Es decir, en qué momento el Mesías va a venir aquí para redimir a la nación de Israel y por ende a toda la humanidad. Y Dios le dice a Daniel que en 490 años el Mesías iba a venir. Y esos 490 años los divide en tres grandes grupos. Tranquilos si están perdidos un poquito, si no me entienden, esto lo vamos a ver más detalladamente cuando entremos a ver Apocalipsis. Estas 70 semanas o 490 años está dividido el primer bloque en 7 semanas, es decir, 49 años, que fue el tiempo que se tardó en reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el templo. No se me confundan, es que hubo dos oportunidades en donde se destruyó el templo. La primera vez fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que destruyó el primer templo, el templo construido por Salomón, y destruyó la ciudad. Cuando regresaron de Babilonia, del cautiverio en Babilonia, tardaron 49 años en reconstruir el templo y la ciudad. A eso se refiere este primer bloque. El segundo bloque, que es de 62 semanas o 434 años, va desde el momento en que ya está reconstruida Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Eso incluye los 400 años de silencio, los 400 años que están en medio de los dos testamentos. ¿Se acuerdan que cuando se termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento hay 400 años, que es todo el imperio griego, en donde Dios no mandó profetas, por eso que se conoce como el periodo de silencio también. No mandó ningún profeta, no hubo ningún hombre de Dios que predicara. Y estas 62 semanas se cumplen exactamente cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, lo que acabamos de ver. Y entonces el primer bloque de 7 semanas y el segundo bloque de 62 semanas nos dan 69 semanas, pero la profecía es de 70 semanas, es decir, que haría falta una semana de la profecía, es decir, 7 años. Si los judíos hubieran reconocido a Jesucristo como el Mesías, 7 años después de la crucifixión del Señor Jesucristo, Jesús hubiera venido como Rey de Reyes y Señor de Señores a establecer su reino. Pero el cronómetro que Dios tenía para esta profecía se para porque no reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarlos. Y se para esta profecía, es decir, que esta última semana no se ha cumplido todavía. Y al pararse el cronómetro de la relación de Dios con la nación de Israel, empieza una nueva etapa que ni los santos del Antiguo Testamento, ni siquiera los apóstoles pudieron entender bien. Esa nueva dispensación, esa nueva etapa se conoce como la etapa de la gracia o la etapa de la iglesia, que es nuestro periodo, lo que nosotros estamos disfrutando. Cuando se acabe este periodo de la gracia, pues nuevamente el Señor pone a funcionar el cronómetro y esta última semana de la profecía de las 70 semanas sigue su curso, que es la semana que nosotros conocemos o los 7 años que nosotros conocemos como la gran tribulación. Súper interesante, ¿no? Si alguno está perdido, no se preocupe. Esto lo tienen mucho más claro los que ya estudiaron el Antiguo Testamento, pero tranquilos que vamos a volver a repetir y a repasar muchas de estas cosas antes de entrar al Apocalipsis. Esto es un abrebocas nomás de todo lo que podemos aprender. Los versículos del 45 al 48 tampoco los leemos, recordemos que nos habla. Es cuando el Señor Jesucristo entra al templo y saca a todos esos mercaderes porque convirtieron la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y ahí sí es cuando definitivamente los maestros, fariseos, ancianos, sacerdotes se reúnen para hacer un plan ya bien definido de cómo matar al Señor Jesucristo. Entramos al capítulo 20, versículos del 1 al 8, que recordemos lo que dice. Es cuando al Señor Jesucristo los fariseos y los maestros de la ley le preguntan con qué autoridad haces tú todo esto. Esas enseñanzas, sacar a los mercaderes, todo lo que está haciendo. Entonces el Señor Jesucristo les devuelve la pregunta con otra pregunta. Les dice, bueno, el bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o era cuestión de hombres? Los fariseos sabían que si ellos contestaban que del cielo, Jesús les iba a decir, y entonces, ¿por qué no le creyeron a Juan y se bautizaron?
Pero si ellos decían, no, eso es cuestión de hombres, la multitud, la gente sí creía que Juan el Bautista era un profeta. Entonces se los iban a ganar de enemigos. Entonces por eso ellos le contestaron a Jesús, ni idea, no sabemos. Y Jesús les dice, pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, ni le iban a entender lo que él les dijera. Entonces ahí queda terminado el tema. Versículos 9 al 19, recordemos lo que dice, y es la parábola de los labradores malvados. Recuerden que aquí hace una analogía el Señor Jesucristo con un hombre que tiene un terreno refiriéndose a Dios y que lo alquila el terreno refiriéndose al pueblo judío. Y cuando llega la primera cosecha, el dueño del terreno manda a sus siervos para recoger el fruto de esa cosecha, pero los administradores, los que habían arrendado el sitio, apedrean y maltratan a los siervos del dueño y no les dan nada. Entonces, nos dice la historia, la parábola, que el dueño del terreno dice, enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacen con el hijo amado? Lo matan, pensando que así se van a quedar con la herencia. Entonces, el dueño de la viña es Dios. La viña es la nación de Israel. Los labradores son los líderes religiosos que conociendo toda los libros sagrados, fueron un instrumento para que la gente no llegara a los pies del Señor. Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, el Hijo es Jesucristo, y los otros labradores, porque la parábola termina diciendo que entonces a esto los va a castigar y le va a arrendar el terreno a otros, se refiere a nosotros los cristianos. Del 20 al 26 tampoco lo leemos. Recuerden que esto no lo estamos leyendo porque ya los habíamos leído en los evangelios anteriores. Y es cuando le preguntan al Señor Jesús si es lícito pagar el impuesto al César o no. Recuerden que lo único que quieren ellos es disque ponerles trapas al Señor Jesucristo para que con sus propias palabras la gente deje de creer en él. Pero imagínense, antes vemos unas perlas hermosas y es cuando el Señor Jesús pide una moneda y les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y pues ellos siempre se van con la cola entre las piernas porque el Señor los hace quedar como un zapato. Versículos 27 al 40 tampoco lo leemos porque lo habíamos visto. Cuando se le acercan a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección, y esto es hasta chistoso porque están ingenuos ellos. Los saduceos, que era uno de los grupos que pertenecían al Sanedrín, al consejo del templo, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces se acercan a Jesús haciéndole una pregunta y le dan un ejemplo todo rebuscado sobre una mujer que se casa 7 veces, que los 7 maridos se mueren. Entonces que cuando ella resucita, ¿de quién va a ser esposa? Ellos no querían, no les importaba lo que pasaba con la mujer y la cuestión no era el matrimonio, sino era la resurrección. Querían ponerle esa trampa al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesús les contesta, mire, lo que ustedes están preguntando es absurdo porque en el reino de Dios ni se casan ni se dan en casamiento. Pero como ustedes tienen dudas sobre la resurrección, sí, hay resurrección, la resurrección existe. Acuérdense que cuando Moisés habló con Dios, Dios le dijo que era el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, pues que para Él todos vivimos. Hay resurrección. Entonces ahí los deja callados y ellos se van pues todos humillados. 41 al 47. Viene en la misma línea de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, porque es la explicación de por qué, siendo el Mesías hijo de David, por qué David le dice Señor. Si es de la descendencia de David, sería Jesús el que le dijera a David Señor, pero es David el que le dice Señor a Jesús. Pero Jesús no les pudo explicar a ellos, a los fariseos y a los maestros de la ley, por qué era esto, porque ellos tenían su corazón endurecido y no lo iban a entender. Y esto simplemente se refería a la doble naturaleza del Señor Jesucristo, que siendo 100% Dios, David le rendía pleitesía, lo respetaba como su Señor, pero siendo también 100% ser humano, él descendía de la línea de la genealogía del rey David. Entonces, pues ellos se fueron sin la explicación.
Versículos, vamos para el capítulo 21, versículos del 1 al 4, que no vamos a leer. Y esta historia es muy bonita porque estando Jesús en el templo, recuerden que la mayor parte del tiempo Jesús está en el mismo templo enseñando. Cuando no está viajando, cuando está en Jerusalén, él va al templo a enseñar. Y estando ahí, ven como una viuda pobre echa una monedita. Y Jesús dice, miren, esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Y ahí estaban todos los fariseos echando grandes cantidades de dinero y el Señor dice eso, porque la viuda había echado todo lo que tenía, mientras que los otros habían echado lo que les sobraba. Entonces tenía más valor esa ofrenda que estaba dando la mujer, la viuda. Versículos del 5 al 15 no lo leemos. Esta es una porción bien grande, basta inclusive hasta el versículo 29. Ya todo esto lo hemos visto en los otros evangelios y muy seguramente en Juan muchas de estas cosas las vamos a repetir, aunque Juan acuérdense que los tres evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y Juan ya se separa un poquito, pero hay algunas cositas que volvemos a tocar. Y es cuando señales del fin, cuando ya lo habíamos visto bien profundo en Mateo 24, cuando ellos saliendo de Jerusalén, del templo, cuando Jesús acaba de pasar todas estas enseñanzas y los apóstoles se ponen a contemplar el templo y Jesús les dice, miren, no quedará piedra sobre piedra, anunciando la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y habla de todas esas señales del fin, que van a haber guerras, pestes, hambres, terremotos, falsos profetas, falsos maestros, y que van a haber también señales en el cielo. El sol se va a oscurecer, la luna se va a volver de sangre, y dice, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Muchos fenómenos naturales que van a haber antes de la venida del Señor Jesucristo, en el periodo que conocemos como la gran tribulación, después del rapto de la iglesia. Y dice el pasaje al final, hasta que vean, todo ojo verá al Hijo del Hombre venir en las nubes, cuando es la segunda venida de Jesús. Vamos para el capítulo 22, versículos del 1 al 6. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura llamada la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Jesús porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Jesús cuando no hubiera gente. Recuerden que en este momento el Espíritu Santo todavía no estaba en el corazón de las personas, no estaba dentro de las personas. Y así ya estuviera el Espíritu Santo viviendo en las personas, no iba a estar en Judas, porque Judas no creyó en el Señor Jesucristo. Y aquí muy claramente dice que fue Satanás que poseyó a Judas y lo llevó a cometer esa maldad de entregar al Señor Jesucristo. Los versículos del 7 a 13 no los leemos, pero recordemos que Jesús manda a dos de sus apóstoles a la ciudad para que preparen una habitación donde van a celebrar la última cena. Es Lucas el que nos cuenta el detalle que esos dos discípulos eran Juan y Pedro. Entonces son Juan y Pedro, el Señor Jesús les da todas las señales, mire, van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro, síganlo porque en esa casa, en el segundo piso, lo que se conoce como el aposento alto, ustedes van a preparar la cena, van a tener todo listo porque por la noche vamos a ir todo el combo a cenar, a celebrar la Pascua. Y como es la última Pascua que celebra con los discípulos, por eso se conoce como la última cena. Versículos del 14 al 20. Y estando ahí en la cena es cuando pronuncia el Señor Jesús esas palabras tan hermosas que nosotros recordamos siempre cuando vamos a la iglesia, cuando nos congregamos, que dice que ese pan es como su cuerpo que va a ser molido y va a ser entregado por nuestros pecados, y el vino es la sangre que va a ser derramada por nuestros pecados. Versículos 21 al 27 tampoco lo leemos. El Señor Jesús dice ya al final de la cena que alguien lo va a traicionar, que alguien lo va a entregar y da una señal que no todos los apóstoles oyen.
Él dice, el que moje el pan de mi plato, ese es el que me va a traicionar. Y el que estaba al lado de él era Judas. Y para terminar, ya hoy la clase, quiero que aprendamos esto. Miren, chicos, si ven la imagen, espero si alguno está volteadito, voltea a mirar la pantalla. Así eran las mesas en la época del Señor Jesucristo. Eran mesas bajitas, no eran mesas como las que nosotros tenemos hoy en día, sino que eran mesas bajas. Las personas tenían que sentarse en el piso. Y cuando eran reuniones grandes o en aposentos especiales para una celebración, las mesas tenían esta forma, una forma de U, de tal manera que en la base de la U se sentaba siempre el personaje principal. La mesa estaba con cojines, era cerca a una pared, ponían los cojines en la pared y ellos se recostaban en los cojines o se recostaban de medio lado y comían con una mano. El personaje principal estaba entonces en el centro, entonces así era que estaban en la última cena, no como la pintura que hizo Leonardo da Vinci, nada que ver esa pintura. Jesús estaba sentado en el centro. Sabemos por varios pasajes, por ejemplo, un pasaje en que nos cuenta que Juan se le recostó en el hombro a Jesús. Entonces Juan estaba al lado derecho de Jesús. Y como Judas tenía también un papel muy importante entre los 12 porque era el encargado del dinero, de todas las finanzas, él estaba al lado izquierdo y lo comprobamos porque es Judas el que mete el pan en el plato de Jesús, moja el pan en el plato de Jesús. Resulta que cada 3 personas se ponía un plato de pan. Entonces ahí estaban las 3 personas que compartían el mismo plato de pan, Jesús, Juan y Judas. Y los demás apóstoles estaban en los demás asientos. Entonces esta era la posición correcta como estaban sentados en la última cena. Chicos, y vamos a dejar acá, Dios mediante, dentro de 8 días, segurísimo, segurísimo, terminamos el Evangelio de Lucas y vamos a empezar de una vez Juan dentro de 8 días. Entonces, los espero. Cualquier pregunta ya saben por medio del email y dentro de 8 días, Dios mediante, entonces nos volvemos a encontrar por este mismo sitio y a esta misma hora. Que Dios los bendiga. Bendiciones.